Lorenzo Scupoli, El combate espiritual. Capítulo 13. ¿Cómo combatir la sensualidad y qué actos debe hacer la voluntad para adquirir la buena costumbre de obrar bien? Recordemos lo que decía San Pablo. Tenemos un continuo combate, pues la parte espiritual de nuestra personalidad nos invita a hacer el bien, pero la parte material y sensible nos inclina a hacer el mal. Para salir vencedores de este combate, que es de todos los días y de toda nuestra vida, es necesario emplear ciertas técnicas que vamos a enumerar enseguida. Lo primero, cuando los movimientos y excitaciones de nuestra sensualidad aparezcan tratando de ir contra lo que la razón aconseja, es necesario rechazarlos resueltamente desde el principio sin detenerse a aceptarlos de ninguna manera. Si los consentimos, empiezan a crecer y a esclavizarnos. Segundo, tenemos que hacer actos contrarios a los que las pasiones y malas inclinaciones nos proponen. Así, por ejemplo, si la ira quiere invitarnos a la venganza, debemos rezar por el bien de la persona que nos ofendió. Si la tristeza trata de inclinarnos al desánimo, debemos cultivar pensamientos de alegría y de esperanza. Si el orgullo nos incita a creernos algo y a desear alabanzas, es necesario recordar que nada somos y que las alabanzas humanas son humo que se lleva el viento. Si es la impureza la que nos mueve, conviene recordar el desgarramiento interior que produce en el alma cada pecado impuro y la pérdida de buena fama y de paz que cada impureza acarrea al alma. Una trampa. Los enemigos del alma, cuando ven que reaccionamos fuertemente contra sus acechanzas o deseos de hacernos el mal, entonces dejan por un tiempo de traernos tentaciones, para que nosotros, creyéndonos ya fuertes, dejemos de huir de las ocasiones y pensemos con loco orgullo que ya somos capaces de resistir al mal. En esto sí que conviene cumplir lo que aconseja San Pablo, trabajar en la propia santificación con temor y temblor, y quien está en pie, tener cuidado para no caerse. Porque tan pronto empecemos a creernos capaces de ser santos por nuestras propias fuerzas, comenzaremos a tener muy humillantes caídas. Dios resiste a los orgullosos. Por eso el profeta Isaías dice: lo que Dios desea es que permanezcas humilde delante de Él. Tercer medio, aborrecer lo que es malo. Muchas veces sucede que después de haber hecho grandes esfuerzos para resistir y rechazar los ataques de los enemigos de la salvación, de haber pensado y reflexionado en que este resistir es algo muy agradable a Dios, de un momento a otro nos damos cuenta que no estamos seguros ni libres del peligro de ser vencidos en una nueva batalla. Por eso, conviene que nos ejercitemos en sentir un gran aborrecimiento y asco hacia el vicio que queremos vencer, y tratemos de adquirir hacia él no solo aversión, asco, sino que repugnancia y horror. Lo que más nos debe repugnar es la fealdad del pecado. Cuarto medio, para volver fuerte al alma contra los vicios, malas costumbres y perversas inclinaciones, es necesario hacer muchos actos interiores que sean directamente contrarios a nuestras pasiones desordenadas. Así, por ejemplo, si deseamos adquirir la buena costumbre de tener paciencia cuando alguien hace o dice lo que nos impacienta, nos llena de mal genio y de ira, es necesario amar, aceptar ese maltrato y hasta desear que ese trato duro nos lo vuelvan a dar para así tener ocasión de ejercitar la paciencia. Y esto es por una razón, ¿por qué no podremos perfeccionarnos y ejercitarnos en una virtud sin hacer actos que sean contrarios al vicio que deseamos corregir?
Así, por más que deseemos tener paciencia, si no hacemos actos contrarios a la impaciencia, no lograremos arrancar de nuestro corazón el vicio de impacientarnos y de disgustarnos por cualquier cosa, el cual proviene de que no queremos que nos lleven la contraria, ni que nos hieran el orgullo y amor propio. Y mientras en el alma se conserve esa raíz de orgullo, de deseo, de que se cumplan los propios caprichos y de que nada suceda contrario a nuestros deseos y gustos, siempre estaremos en continuo peligro de caer en el defecto de la impaciencia. Un remedio que no puede faltar. Nadie se imagine que va a conseguir alguna virtud si no destruye el vicio contrario haciendo continuos y repetidos actos en contra de ese vicio. 1000 veces se puede desear librarse de una mala amistad, pero si no se hacen actos contrarios a ese afecto pecaminoso, la mala amistad seguirá haciéndome daño. Y ya sabemos lo que dijo San Pablo: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. No bastan unos pocos actos. Ya sabemos que para adquirir una mala costumbre o un vicio se necesitan muchos pecados repetidos. Y de la misma manera, para conseguir una virtud contraria a ese vicio, se necesitan repetidos y frecuentes actos buenos hasta lograr adquirir la buena costumbre que sea capaz de enfrentarse al vicio y alejarlo. Y aún más, son necesarios más actos buenos de virtud para formar una buena costumbre que actos pecaminosos para formar un vicio, porque al vicio le colaboran las pasiones y malas inclinaciones, y en cambio a la virtud se le opone nuestra naturaleza corrompida y viciada por el pecado. Hacerlo aunque cueste. Todo lo que vale cuesta. No vayamos a creer que hacer actos de virtud contrarios a los vicios es algo fácil y agradable. Nada de eso. Por ejemplo, tratar con amabilidad y paciencia a quien nos humilla y ofende. Eso ayuda mucho para conseguir la paciencia, pero no es nada fácil. Veamos otro ejemplo: ser fríos, hasta despectivos, demostrar antipatía y horror y hasta mala educación ante una amistad que le hace daño al alma. Eso va contra nuestra voluntad y es algo verdaderamente costoso. Pero por eso mismo el premio que nos dará Dios será mucho más grande. Por lo tanto, no dejemos de hacer esos actos contrarios a los vicios, aunque parezca que nos sangra el corazón y que el alma agoniza de sufrimiento. La corona de gloria que nos espera es muy grande. Cuidado con los enemigos pequeños. El libro El Cantar de los Cantares dice: hay que hacerles la cacería a los pequeños roedores, porque pueden destruir nuestros cultivos. En la vida espiritual debemos cumplir este mandato. No contentarnos solamente con atacar y echar lejos los movimientos más fuertes y violentos de las pasiones, sino también los más leves y pequeños, porque estos movimientos pequeños les sirven a los otros para atacarnos y vencernos, como los muchachos pequeños sirven a los ladrones grandes para entrarse a las casas, entrando primero los menores por las ventanas a abrir la puerta para que entren los mayores. Y así es como se van formando las malas costumbres y los vicios, empezando por dejar entrar en la vida de cada día las pequeñas imperfecciones, y éstas abren las puertas a las mayores. Un descuido peligroso. Muchas personas se han descuidado y no se han mortificado en evitar pequeñas faltas, dejándose llevar por pasiones y malas inclinaciones en cosas fáciles y aparentemente sin gran importancia, y creyeron que solamente debían mortificarse en las pasiones más difíciles y graves. Cuando menos lo imaginaban, sintieron el poderoso asalto de los enemigos de su salvación y sufrieron enorme daño espiritual. Así, por ejemplo, habiendo hecho voto de castidad, se imaginaban a alguien que puede vivir tomando de la mano, dando pequeñas caricias, lanzar frecuentes miradas afectuosas al rostro, decir palabras de zalamería y de no necesaria afectuosidad,
mirar escenas o representaciones materialistas y hasta sensuales, aceptar demasiada familiaridad en el trato con personas jóvenes o sensibleras. En el momento le parecen pequeñeces, pero cuando menos lo piense, puede hallarse en los más pavorosos abismos del pecado y de la sensualidad, e incapaz de reaccionar ante sus perversas inclinaciones. Y se cumple lo que decía Jesús: quien no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Hay que mortificarse en lo que es lícito. En la vida espiritual hay un dicho muy antiguo que siempre se cumple, y dice así: quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. Se llama lícito lo que es permitido, lo que se puede hacer o decir sin cometer pecado. Hay que distinguir entre lo que es simplemente lícito y lo que es necesario. Lo necesario hay que hacerlo y decirlo siempre, pero lo que es solamente lícito no es necesario. Si se deja de hacer o decir, producirá grandes bienes espirituales, porque la persona se va acostumbrando más fácilmente a dominarse a sí misma, y cuando le lleguen los atractivos de las pasiones y de los malos instintos, ya tiene fuerza de voluntad y podrá salir vencedora de muchas tentaciones. ¿Cuántos y cuántas hay que dejaron de decir una viveza que se les ocurrió y la callaron por mortificación, y después, cuando en un momento de ira les vino el deseo de decir unas palabras ofensivas, ya no las dijeron, porque se habían ejercitado en callar lo que deseaban decir? Provechoso repaso. Ojalá volvamos a repasar de vez en cuando estos remedios que hemos venido aconsejando, porque si los cumplimos, vamos a obtener una verdadera reforma en nuestra vida interior, y al practicarlos conseguiremos gloriosas victorias espirituales, y en poco tiempo haremos grandes progresos en la virtud, e iremos creciendo en virtud y en santidad casi sin darnos cuenta. ¿Por qué no ensayarlos también nosotros? Lo contrario es muy dañoso. La experiencia ha demostrado que si descuidamos cumplir estos consejos que acabamos de recordar, aunque hagamos bellos planes de progresar en lo espiritual, nos quedaremos sin conseguir verdaderos progresos en la virtud, porque el progreso en lo espiritual no consiste en hacer fantásticos planes de santidad, sino en cumplir cada día lo que nos puede llevar a conseguir las virtudes, a evitar los vicios y agradarle con nuestro comportamiento al Redentor y Salvador crucificado. Con pequeños actos se adquieren las virtudes. La experiencia de millones de personas ha demostrado que así como los malos hábitos y malas costumbres se forman en nosotros a base de repetir frecuentemente actos con los cuales los apetitos sensuales y las malas inclinaciones se oponen a las buenas intenciones de la voluntad, de la misma manera las virtudes y buenas costumbres se adquieren con frecuentes y repetidos actos de la voluntad, con los cuales trata de conformarse con lo que Dios desea, manda y se ejercita en practicar ya una virtud, ya otra. Así como una persona no puede ser definitivamente viciosa y corrompida, por más que sus malas inclinaciones traten de corromperla y llevarla al mal, si su voluntad persiste en querer portarse de manera que a Dios le agrade su comportamiento. Así también, nunca alguien logrará tener virtud y santidad, por más inspiraciones que la gracia divina le envíe, si su voluntad no se decide seriamente a dedicarse a obrar el bien y a evitar el mal. Lo que conviene hacer cuando nuestra voluntad parece vencida y derrotada por las pasiones y malos instintos. Muchas veces nos sucede que nuestra voluntad se encuentra muy débil y sin las fuerzas suficientes para ser capaz de resistir los ataques y asaltos de las pasiones y de los perversos deseos que invitan a obrar el mal. En estos casos no hay que desanimarse ni dejar de luchar, y aunque los atractivos del mal sean sumamente fuertes,
por más que hayamos caído muchas veces, es necesario recordar siempre este principio animador. En la lucha por la santidad, lo que cuenta y vale no es solamente el número de victorias o derrotas que obtenemos, sino el esfuerzo que hacemos por permanecer siempre fieles a la voluntad de Dios. Perder una batalla o 10 no es perder la guerra. Quien sigue luchando puede terminar triunfando. Una pregunta. El alma debe preguntarse frecuentemente: ¿en verdad quiero vencer esta pasión? ¿Deseo triunfar sobre esta mala inclinación? Me propongo seriamente tratar de obrar de tal manera que mi buen Dios quede contento de mi comportamiento. ¿Hago esfuerzos por no dejarme derrotar por este vicio o mala costumbre? ¿Quiero preferir cualquier otro mal antes que el pecado? Si se puede responder afirmativamente, hay ya una gran esperanza de triunfo. Macabeo en la Sagrada Biblia decía: a Dios le da lo mismo conceder la victoria con muchas fuerzas que con pocas. Aunque nuestras fuerzas son muy poquitas, nuestra misma debilidad le proporcionará una ocasión más a la omnipotencia y misericordia de Dios para conceder victorias. Y si la situación se hace desesperada, puede suceder muchas veces que los enemigos de nuestra santidad nos asalten con tanta violencia que la voluntad ya debilitada y cansada se siente sin fuerzas para poder resistir, pues tampoco en este caso debemos rendirnos. Hay que decirse a sí mismo: no me rindo, no consiento, no entrego mis armas. Sé muy bien en quién he puesto mi esperanza y tengo la seguridad de que Él es poderoso para defender mis tesoros. El peor derrotado es el que fácilmente se declara vencido. Hay que repetir con el salmista: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Mira, Señor, cómo atacan. No me abandones, Dios de mi salvación. Recuerda, Señor, que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Y si perseveramos en confiar en Dios e implorar su ayuda, podremos repetir las palabras del Salmo: si el Señor no nos hubiera auxiliado, nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes, pero el Señor ha sido bueno y no permitió que nos arrastrara la corriente. Una ayuda muy eficaz para poder ayudar a la voluntad a fin de que no quede totalmente derrotada en los ataques que recibe de las pasiones y de las inclinaciones hacia el mal, produce muy buen efecto en meditar lo útil y provechoso que es resistir a esas tentaciones y el lograr obtener la victoria. Pensar que los premios que vamos a recibir de Dios si salimos vencedores van a ser muy grandes, y que los males de los cuales nos veremos libres si no aceptamos las malas insinuaciones son inmensos. Un ejemplo. Supongamos que el enemigo que nos ataca es la impaciencia, que nos aflige alguna injusticia, persecución, o que un trabajo nos resulta molesto y cansado, o un sufrimiento es muy doloroso, o que una situación se nos hace antipática y repugnante y queremos explotar en actos de impaciencia y mal humor y empezar a quejarnos y a protestar. En ese caso conviene pensar lo siguiente. Segundo, si el mal no nos llegó por culpa nuestra, considerar que nos sirve para pagar pecados de la vida pasada, los que todavía no nos ha castigado la justicia divina y de los cuales no hemos hecho la debida penitencia. Mucho mejor pagar aquí donde ganamos méritos y glorias sufriendo que tener que irlos a pagar en el purgatorio, donde quizá las penas sean más rigurosas y con menos merecimientos. Al pensar en esto debemos recibir los sufrimientos y contrariedades no solamente con paciencia, sino con alegría y dándole gracias a Dios por ellos. Tercero, recordemos cuando tenemos algo que nos hace sufrir y que nos invita a la impaciencia, que si aceptamos las penas y contrariedades de cada día estamos cumpliendo la condición que Jesús exige para poder entrar en el reino de los cielos, que es entrar por la puerta estrecha del sufrimiento y de la mortificación, y aquello que tanto recomendaba San Pablo. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. Cuarto, no olvidemos que cuanto más padecemos y más somos humillados en esta tierra, tanto más nos asemejamos a Jesús, cuya vida estuvo llena de padecimientos y de humillaciones, y cuanto más seamos semejantes acá en este mundo a Jesucristo, más alto será nuestro puesto en el cielo. Quinto, pero en lo que más se debe pensar en toda ocasión en que tengamos que sufrir, es en que recibiendo con paciencia nuestros sufrimientos estamos cumpliendo la voluntad de Dios, pues Él, que habría podido muy bien hacer que tales padecimientos no nos llegaran, los ha permitido
y si los permite seguramente para nuestro bien, pues lo único que desea para nosotros es nuestro mayor bien. Aquí no entendemos por qué permite semejantes contrariedades, pues en esta vida vemos lo que Dios permite, como quien mira una alfombra por el revés y solo observa un grupo de hilachas en desorden, pero en la otra vida veremos la alfombra por el lado derecho, y entonces sí que nos convenceremos de que todo lo que Dios permitió que nos sucediera fue una verdadera obra de arte dedicada a santificarnos y hacernos merecedores de grandes premios y mucha gloria en el cielo. Cuanto con más paciencia aceptemos lo que Dios permite que nos suceda, más contentos tendremos a nuestro Señor. Quantos temores futuros, quando judex venturus, un castricte